Hola con todos, qué gusto saludarlos. Mi nombre es Verónica del Carmen Medina Vargas y soy estudiante del segundo ciclo de la carrera de psicopedagogía. El día de hoy tengo el agrado de presentarles un tema de vital importancia para el ámbito educativo y el neurodesarrollo infantil. Los trastornos motores enfocados en el desarrollo de la coordinación y los trastornos específicos del aprendizaje, donde analizaremos a fondo la dislexia, la disgrafía y la discalculia. Este análisis se realiza bajo la dirección de la magíster Rosalía Yomaira Jaramillo Toledo, con el objetivo de comprender cómo estas condiciones impactan en el aula y cómo desde la psicopedagogía podemos brindar un acompañamiento oportuno, inclusivo y eficaz. Acompáñenme a descubrirlo. Como podemos observar en la parte superior de nuestra matriz, el aprendizaje y el comportamiento humano no son aislados. Dependen íntimamente del funcionamiento y de la interconexión de nuestro sistema nervioso. Como bien sostienen Rivera y colaboradores, toda manifestación psicopedagógica tiene bases neurobiológicas sólidas. Hoy en día, manuales de referencia mundial como el DSM-5 y la CIE-11, analizados por Delgado y Agudelo, proponen un cambio de paradigma fundamental. Ya no vemos estos trastornos como categorías rígidas, sino como un continuo o espectro. Esto significa que cada estudiante es único y experimenta las dificultades en diferentes grados. Además, autores como Sue y colaboradores nos recuerdan que la biología del estudiante está en constante interacción con su entorno social y escolar. La escuela puede ser un factor que agrave la barrera o un entorno que la minimice. A continuación analizaremos detalladamente los cuatro principales desafíos del neurodesarrollo infantil, plasmados evaluando sus definiciones, manifestaciones motoras, tipos, señales de alerta, impactos y nuestra mirada psicopedagógica. Comencemos. Trastornos motores del desarrollo. Coordinación. Iniciemos con el primer bloque, los trastornos motores del desarrollo específicamente enfocados en la coordinación y su impacto en el aprendizaje. Si analizamos su definición, clínicamente hablamos de una alteración caracterizada por la marcada dificultad para adquirir y ejecutar habilidades motoras coordinadas de manera voluntaria. Es importante aclarar que esto no se debe a una discapacidad intelectual ni enfermedades neurológicas graves preexistentes, sino a una alteración en las redes cerebrales que planifican y ejecutan el movimiento. En cuanto a las dificultades de motricidad, las dividimos en dos áreas. En la motricidad fina observamos una deficiente coordinación visomotora y problemas en procesos como la pinza digital al tomar el lápiz o manipular objetos pequeños. Mientras que en la motricidad gruesa el estudiante presenta inestabilidad en la marcha, caídas, tropiezos frecuentes y falta de equilibrio dinámico. Dentro de este trastorno encontramos tres tipos principales de trastornos del desarrollo de la coordinación, conocido también como dispraxia. El trastorno de movimientos estereotipados y las alteraciones motoras secundarias asociadas a condiciones del espectro autista u otros síndromes. ¿Cuáles son nuestras señales de alerta en la etapa escolar? Un estudiante con extrema lentitud para copiar del pizarrón, que rompe las hojas al borrar porque no controla la fuerza de su mano, que muestra incapacidad para mantener el ritmo de escritura del aula o que rechaza activamente las actividades físicas colectivas. Sus características principales son un retraso cronológico en los hitos del desarrollo motor, una marcada inconsistencia en el rendimiento de tareas físicas y las persistencias de estas dificultades a lo largo de su escolaridad. Esto tiene un enorme impacto en la expresión escrita y en la autoestima. En la escritura, la rigidez postural genera una fatiga muscular severa, reduciendo de forma crítica la capacidad cognitiva del cerebro para planificar ideas. En la autoestima, esto se traduce en altos niveles de frustración académica, sentimientos de incompetencia física y aislamiento social en los recreos por no poder participar al mismo nivel que sus compañeros. Para que quede claro, ¿cuál es la diferencia clave de este trastorno con los demás?
A diferencia de las dificultades de aprendizaje que veremos más adelante, los trastornos motores no afectan de manera directa el procesamiento del lenguaje ni de los números. Su afectación es puramente en la planificación, ejecución y automatización del movimiento corporal y segmentario. Mi opinión y reflexión psicopedagógica ante esto es clara. El movimiento es el soporte del aprendizaje cognitivo. Nuestra intervención jamás debe ser castigar al niño obligándolo a hacer planas infinitas o tildarlo de descuidado, sino ofrecerle andamiajes físicos estables y adaptaciones de acceso en el aula para evitar que la barrera motriz limite su potencial intelectual. Dislexia. Dificultades en la lectura. Pasamos a la segunda fila de nuestra matriz. La dislexia, definida como un trastorno específico del aprendizaje de origen neurobiológico que afecta de forma directa la precisión, fluidez y velocidad en el reconocimiento de palabras escritas, comprometiendo la decodificación y el deletreo debido a una disfunción en el procesamiento fonológico y visual del hemisferio izquierdo. Aunque es un trastorno de la lectura, también repercute en la motricidad, manifestándose comúnmente en problemas de lateralidad cruzada, confusión de derecha e izquierda y dificultades de orientación espacial para seguir la direccionalidad correcta de la lectura en la página. La dislexia se clasifica en tres tipos. La dislexia fonológica, donde falla la ruta auditiva y el niño presenta una dificultad extrema para conectar el grafema-fonema, impidiéndole leer palabras nuevas. La dislexia visual o léxica, donde falla el reconocimiento global de la palabra como un todo, haciendo que la lectura sea sumamente lenta, laboriosa y silábica. Y la dislexia mixta, que es la afectación severa de ambas rutas de acceso a la lectura. En el aula las señales de alerta son evidentes. Lectura mecánica y lenta, silabeo constante, omisión o transposición de letras, sustitución de palabras, adivinando por el contexto y un rechazo abierto y comprensible a leer en voz alta. Entre sus características principales destaca la notable brecha entre una capacidad intelectual normal o alta y un rendimiento lector bajo, además de una deficiencia en la memoria de trabajo fonológica y la falta de automatización de los procesos básicos de la lectura. El impacto en la expresión escrita y en la autoestima es sumamente delicado. En la escritura provoca una disortografía severa por la incapacidad de almacenar la estructura visual correcta de las palabras. En la autoestima desencadena niveles de ansiedad académica extrema frente a actividades del lenguaje y una dolorosa autopercepción de incapacidad intelectual ante las constantes correcciones de los docentes. La diferencia fundamental de la dislexia es que el núcleo de su problema radica en el proceso fonológico y visual de las letras. No es un problema de trozo motor como la disgrafía, ni del procesamiento numérico cuantitativo como la discalculia. Como reflexión psicopedagógica, sostengo que la dislexia no es falta de esfuerzo ni desinterés. Al ser una condición neurobiológica, la escuela debe responder con adaptaciones multisensoriales, textos audibles, flexibilización de los tiempos y evaluaciones que permitan al alumno demostrar su verdadera inteligencia sin ser penalizado por su ritmo lector. Disgrafía. Retos en escritura. Analicemos ahora la tercer fila. La disgrafía. Este es un trastorno del neurodesarrollo de origen biológico que altera directamente la calidad, legibilidad, dirección y fluidez de la escritura manuscrita. Se manifiesta en dificultades para coordinar los músculos de la mano y adoptar un agarre adecuado del lápiz. Si observamos sus implicaciones en la motricidad fina, vemos una rigidez o laxitud muscular extrema en los dedos, pinza digital disfuncional, como tomar el lápiz con el puño cerrado e incapacidad para disociar los movimientos de la muñeca. En la motricidad gruesa, el estudiante suele adoptar
una postura corporal totalmente inadecuada e inclinada al escribir en su silla. Identificamos dos tipos de disgrafía. La disgrafía motriz, que es un problema puramente periférico donde el trazo es ilegible, tembloroso o desproporcionado, pero el niño comprende las reglas del lenguaje. Y la disgrafía sintáctica o disortografía, donde la alteración es lingüística impidiéndole estructurar oraciones correctamente o aplicar reglas gramaticales. En la etapa escolar, las señales de alerta nos muestran cuadernos notablemente sucios o desorganizados, líneas que flotan fuera del renglón, una velocidad de copiando sumamente lenta y quejas constantes de dolor físico en la mano tras escribir unos pocos minutos. Sus características principales incluyen una irregularidad marcada en el tamaño de las letras, variaciones extremas en la precisión que ejercen sobre el papel, trazos casi invisibles o tan fuertes que perforan la hoja, y una desorganización espacial severa en los márgenes. Esto tiene un impacto devastador en la escritura, limita la producción de textos complejos, el estudiante prefiere redactar respuestas sumamente cortas o incompletas con tal de evitar el doloroso y frustrante acto físico de escribir. En la autoestima les genera una profunda vergüenza por el aspecto visual de sus cuadernos y una inmensa frustración al ser catalogados erróneamente por los adultos como estudiantes descuidados, flojos, entre otros. Su diferencia clave es que el problema de la disgrafía radica estrictamente en el componente motor de la ejecución gráfica o sistemática de la palabra. A diferencia de la dislexia, no interfiere con la decodificación lectora y a diferencia de la discalculia, no afecta las operaciones lógicas ni el razonamiento matemático. Mi opinión psicopedagógica ante esta realidad es tajante. Debemos priorizar el contenido sobre la estética, castigar al alumno con planas interminables de caligrafía tradicional no cura un déficit biológico, solo agrava su fatiga física y emocional. En este caso debemos incorporar tecnologías de acceso como el uso de teclados, dictado por voz o grabaciones, permitiendo que el estudiante exprese su maravilloso mundo de ideas de forma libre. Discalculia. Dificultades en el cálculo. Por último, exploremos la discalculia, un trastorno específico del aprendizaje de origen neurobiológico que afecta directamente la capacidad para comprender, memorizar y realizar operaciones matemáticas. Su principal síntoma es la alteración en el sentido del número, es decir, la incapacidad para asociar los símbolos numéricos con las cantidades reales que representan. Esto genera problemas para automatizar operaciones básicas como las tablas de multiplicar y fallas para descifrar signos aritméticos como el más, el menos, el por o el dividido. En el área de la motricidad, la discalculia repercute directamente en la organización geoespacial necesaria para alinear correctamente los números en columnas de unidades, decenas o centenas, y produce una notable torpeza motriz fina al momento de manipular herramientas geométricas como el compás, las escuadras o la regla. La discalculia se clasifica en 4 tipos. La discalculia verbal, donde se dificulta nombrar términos o símbolos matemáticos. La discalculia practognóstica, que impide manipular objetos reales para la resolución de conceptos numéricos. La discalculia léxica y gráfica, caracterizada por la incapacidad para leer y escribir los símbolos aritméticos y los dígitos. Y la discalculia ideognóstica, que dificulta severamente el cálculo mental rápido y la comprensión de nociones matemáticas abstractas. Las señales de alerta en la escuela son muy claras. Una dependencia persistente de contar con los dedos en grados avanzados de primaria, la imposibilidad de automatizar las tablas de multiplicar, la confusión constante de signos como confundir un más por un menos
y severos bloques ante problemas de lógica matemática simple. Sus características principales son una alteración profunda de la intuición numérica, fallas críticas en la memoria de trabajo, matemática y problemas crónicos para gestionar el tiempo y el manejo del dinero en la vida diaria. Esto genera un impacto severo en la escritura, produce una sintaxis matemática caótica, desalineando insalvable de los algoritmos de las operaciones y desorganización al transcribir problemas dictados. En la autoestima, desata la conocida ansiedad matemática, un bloqueo emocional severo ante la materia, pánico a la exposición pública en la pizarra y profundos sentimientos de inferioridad académica. La diferencia clave de la discalculia es que el núcleo de su déficit es puramente el procesamiento numérico y simbólico cuantitativo, manteniendo intactas las capacidades de decodificación lectora y la motricidad caligráfica general del estudiante. Mi opinión y reflexión psicopedagógica ante esto es que la discalculia requiere obligatoriamente hacer la matemática visible y táctil. Exigir la resolución de ejercicios abstractos y repetitivos en la pizarra no sirve de nada ante un cerebro con déficit neurobiológico. Debemos volver a las bases de Piaget y utilizar material concreto como bloques lógicos, ábacos y andamiajes visuales estables antes de pasar a la simbolización abstracta. En conclusión, como hemos podido analizar a lo largo de toda esta motriz psicopedagógica, los trastornos del neurodesarrollo y del aprendizaje no son incapacidades intelectuales, son formas diversas y únicas de procesar la información. Nuestro deber como futuros educadores y psicopedagogos no es encasillar a los estudiantes en diagnósticos rígidos, sino comprender las bases neurobiológicas detrás de sus conductas para construir los puentes y andamiajes adecuados. Solo así, priorizando el contenido sobre la estética, aplicando tecnologías de acceso y haciendo del aprendizaje algo concreto y multisensorial, podremos garantizar que la mente de cada estudiante brille con luz propia en el aula y sea verdaderamente inclusiva. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima.